Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, que en su nuevo formato a partir de hoy es patrocinado y auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, por una parte, y por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, por otra. En mi calidad de vicedecano de dicha facultad, es un honor el poder compartir este programa como anfitriones con el profesor Miguel Polaino Orts, vicedecano también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, con quien haremos de anfitriones indistintamente en los diferentes programas, con los invitados que esperamos sean del más alto nivel y que podamos llenar las expectativas que seguramente se generarán en un programa de estas características. Miguel, muchísimas gracias por estar acá y gracias por compartir este proyecto. Para mí, en lo personal y en lo institucional, es un honor el contar con tu participación y la participación de la Universidad de Sevilla, una universidad además a la que tanto quiero, con la que estoy tan ligado. Pues yo estudié en la universidad, hice mi maestría en Derecho Penal y mi doctorado. Justamente mi director de tesis doctoral fue el padre de Miguel, el profesor Miguel Polaino Navarrete, que ahora es emérito. Y ahora, además, soy profesor invitado en varios de sus programas de posgrado, incluido el máster de Derecho Penal que dirige el profesor Miguel Polaino. Así que hay muchas vinculaciones, no solamente en lo personal, sino en lo institucional, y esto hace que este programa, pues, sea no solamente un proyecto de dos facultades, de dos universidades, sino también de dos profesionales, de dos amigos, que queremos dar nuestro granito de arena para que el nivel jurídico, el nivel de debate en Hispanoamérica se eleve. Yo creo que es fundamental que las mejores voces se hagan escuchar en un momento en el que las redes sociales, el análisis light, hacen demasiado ruido, tanto que muchas veces es el que se escucha y no la voz de los verdaderos expertos. Así que, Miguel, bienvenido y bueno, cuéntanos un poco sobre la Universidad de Sevilla. Bueno, pues muchas gracias, querido Ramiro, querido profesor García Falconi. Para mí es un gusto, ¿no? Es un gusto colaborar, que tengamos esta nueva beta, ¿no? De colaboración entre la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Sevilla, la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Bueno, lo cierto es que nuestra vinculación académica y personal, que ya es antigua, pues se ve reforzada ahora también de manera bueno, pues académica a través de este programa. Cuando me propusiste, bueno, pues realizar este programa, auspiciado por la Universidad de Sevilla, por la Facultad de Derecho, ¿no? En la que yo imparto clases, en la que yo soy vicedecano, como tú has mencionado, pues me pareció, bueno, pues una elección, digamos, interesante en la medida por una doble cuestión, ¿no? Por la propia dimensión histórica, la relevancia histórica de la Universidad de Sevilla, una de las más antiguas de todo el continente europeo, y también por la particular vinculación que ha tenido la Facultad de Derecho también con Hispanoamérica, no solo en los últimos años, con tantos máster de Derecho Constitucional, máster de Derecho Penal, en otros diferentes estudios, los programas de doctorado, ¿no? Sino también, digamos, en una época reciente, desde la Guerra Civil Española hasta ahora. Yo creo que España tiene contraída con Latinoamérica una deuda importante de gratitud. Del 36 al 39, del año 1936 al 39, se tuvo lugar, ¿no? Desgraciadamente, un conflicto, la Guerra Civil Española, que, bueno, pues devastó, ¿no? Gran parte, pues, de las familias, pero también de las universidades, del pensamiento, digamos, entonces en España. Y una amplia generación de juristas, de filósofos, de poetas, de artistas, pues tuvieron que marchar, que emigrar a Hispanoamérica.
uno de ellos, por ejemplo, en nuestra disciplina, querido Ramiro, pues el gran Jiménez de Asúa, ¿no? Don Luis Jiménez de Asúa, Sin duda. a quien Enrique Gimbernat, el catedrático emérito de la Complutense, que calificó en una ocasión, y yo creo que con acierto, como el mejor penalista español de la historia, que tanto influjo ha ejercido también en las generaciones posteriores, y que se exilió pues, en el año 39, al finalizar la Guerra Civil Española, a Latinoamérica, pues a la Argentina, donde ejerció pues, un gran influjo, ¿no? La escuela de Jiménez de Asúa en la Argentina pues, fue francamente relevante. Pero además viajó por todo el continente, influyó mucho, tuvo mucha amistad con muchos penalistas, bueno, pues en México, por ejemplo, con don Raúl Carrancá, padre, ¿no? Con Carrancá Trujillo, con algunos de los penalistas que viven todavía, con Carrancá hijo, por ejemplo, con don Ricardo Franco Guzmán, con Luis Fernández Doblado, es decir, con doña Olga Isla, es decir, con muchos penalistas de todo el continente, influyó pues mucho, ¿no? Y como Jiménez de Asúa en el ámbito del derecho penal, otros muchos también penalistas también en ese ámbito, Mariano Jiménez Huerta, Constancio Bernaldo de Quirós, en fin, Don en la Manuel de Ribacova y Rivacoba. Ribacova, don Manuel Ribacova, a quien yo tuve el gusto de conocer pues, muy directamente, tuvo mucha amistad con mi padre, vino a ser profesor en España, en la Universidad de Córdoba, en España, sucediendo a mi padre, que había sido profesor allí antes de regresar a la Universidad de Sevilla, y fue profesor allí 2 años, siendo yo un jovencito, ¿no? Un adolescente, bueno, un niño, ¿no? Un niño, pero que él, entonces en esa época, pues venía mucho a Sevilla, o nosotros íbamos a Córdoba, una ciudad cercana, y tuvimos mucho contacto con don Manuel. Después con don Manuel, además, Ramiro me vinculó mucho la afición a la literatura y al derecho, esa vinculación entre el derecho y literatura. Yo, pues de niño, pues bueno, pues siempre había vinculado, me había llamado la atención que mi abuelo, Lorenzo Polaino, que también fue un jurista relevante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y un académico, fue juez, secretario judicial, profesor de la universidad, literato, historiador, pues había conjuntado esa doble vinculación entre el derecho y la literatura. Él había publicado, siendo muy joven, mi abuelo, bueno, pues algunos estudios, por ejemplo, un librito que apareció en el año 48, el derecho procesal en el libro de Buen Amor, que había merecido en su aparición el elogio del maestro Menéndez Pidal, que era el gran, bueno, pues, políglota y filólogo, gran estudioso, ¿no? De la literatura española. Y después también otros libritos interesantes, algunos de los cuales también fueron elogiados por Menéndez Pidal, Valores Humanos de Miocid, El Saber Jurídico de Rodrigo Díaz de Vivar, en fin, diferentes estudios, ¿no? La delincuencia en la picaresca, ¿no? La delincuencia en la novela picaresca, que fue su discurso de ingreso en una academia, la Academia Sevillana, Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que es una academia también relevante. En fin, y a mí pues me interesaba esa beta, ¿no? Ese tema de esa vinculación, esos temas de separación, ¿no? De frontera, ¿no? Esos temas fronterizos, ¿no? En este caso entre el derecho y la literatura. También don Manuel de Ribacova había potenciado, digamos, eso, publicó un libro que yo le pedí, que yo tenía mucho interés en conseguirlo, y él me consiguió una copia, don Manuel de Ribacova, pues poco tiempo antes de fallecer, que se llamaba Ideas Penales de Blasco Ibáñez, Ideas Penales de Blasco Ibáñez. Era un novelista muy relevante, Blasco Ibáñez, uno de los más relevantes a principios del 20 en España, de esa generación tan interesante. Entonces era un bestseller, ¿no? Era conocidísimo, y estudió de manera muy interesante, pues, don Manuel de Ribacova esa idea, ¿no? Los grandes penalistas, realmente los grandes juristas, no han estado nunca a espaldas de la realidad, y también, por otra parte, muchos literatos han estudiado derecho. Eso indicaba que el derecho y la literatura son disciplinas no solo complementarias, sino digamos, que tienen una raíz común, ¿no? Tienen una raíz común, la raíz común del humanismo. El letrado era el versado en letras, el que tenía conocimientos literarios, de argumentación jurídica, de oratoria, de estilística, ¿no? Y por tanto muchos escritores estudiaban en la carrera de Derecho.
Y por otra parte, bueno, pues también el derecho es una fuente de conocimiento literario y viceversa, ¿no? La literatura, la obra de la literatura, el Quijote, por ejemplo, es un tratado costumbrista, pero también un tratado de historia del derecho penal. Se puede saber cómo eran las penas de la época. El capítulo 22 del libro primero, por ejemplo, de los Bueno, galeotes, pues pena Cervantes de fue... muerte, de civil, etcétera, etcétera, ¿no? A ti te interesa mucho ese tema, que estás trabajando pues, sobre estos temas históricos, ¿no? Buceando, ¿no? En la genealogía de nuestras instituciones, ¿no? De manera muy interesante. Bueno, pues yo me interesaba mucho eso, en rescatar esa idea que mis mayores, mis maestros, ¿no? Y mis mayores, pues habían también habían buceado, ¿no? Y yo creo que la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla es representativa en ese doble ámbito. Es una facultad de gran tradición histórica, se fundó en el año 1505 la universidad, comenzaron los estudios de Derecho en 1518, hemos celebrado, por tanto, el 5º centenario de la universidad en el año 2005 y de la facultad con los estudios ya en funcionamiento en este año 2018, hace 2 años, y desde entonces, bueno, pues hemos resaltado por los valores históricos, ¿no? de esta facultad, de esta universidad, la segunda más grande de España, después de la Universidad Complutense, y una de las que tienen, bueno, pues mayores hitos, ¿no? Históricos, ¿no? Y después, al ser Sevilla una ciudad clave, ¿no? durante un par de siglos en el contacto con Hispanoamérica, por la propia ciudad, por el río, por la Torre del Oro, por los Bueno, navegantes, era etcétera, la puerta de entrada, ¿no? la puerta de entrada, ¿no? Y al instalarse aquí después, pues el Archivo de Indias, Sevilla siempre fue un centro, una meca, ¿no? Para todos los investigadores americanistas, ¿no? Yo llegué a conocer a un gran americanista que me presentó, otro catedrático de Derecho, de Historia de América de la Universidad de Sevilla, ya fallecido, don Francisco Morales Padrón, que fue un tipo muy interesante, y me presentó a un gran americanista que después yo he leído muchas obras suyas, bueno, extraordinariamente interesantes, que era don Silvio Zavala, un historiador mexicano a quien yo conocí, pues siendo yo un adolescente, me dedicó un libro que lo tengo aquí en esta biblioteca mía, ¿no? Que no, bueno, que es donde conservo, pues bueno, pues libros interesantes, y conservo ese libro de don Silvio Zavala publicado por la Universidad de Sevilla. Y es el único investigador mexicano que tiene un busto, ¿no? Como este que yo tengo aquí de Rubén Darío, ¿no? El padre de la literatura, ¿no? Pues modernista. Bueno, pues existe un busto de Silvio Zavala en el Archivo de Indias, ¿no? Bueno, pues así como Silvio Zavala, que vino muy pronto, ¿no? En los años 30, ¿no? Aquí a investigar, pues muchos investigadores venían aquí a la ciudad de Sevilla, muchos investigadores de todo el continente, ¿no? Eso indicaba que, bueno, que Sevilla fue históricamente, pero también recientemente, a través de ese Archivo de Indias, pues un centro de vinculación interesantísimo, digamos, con Latinoamérica. Yo creo que, por tanto, la Facultad de Derecho, bueno, pues te agradezco la invitación, no solo por nuestra amistad, sino también en honor a las universidades, a las facultades a las que representamos, ¿no? Creo que la historia, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a dónde hemos llegado? Pues es trascendental, ¿no? Para explicar el desenvolvimiento de las relaciones, en fin, ese bucear en la genealogía de las instituciones, de las relaciones, es fundamental para explicar también el presente, ¿no? Y yo creo que no se explicaría, ¿no? Pues la historia del derecho penal, pero no solo del derecho penal de Hispanoamérica y de España, sino a través también de nuestras facultades, que son focos de luz importantes, pues, a lo largo de la historia, ¿no? Efectivamente, en el caso de la Universidad Central resulta prácticamente imposible hablar de la historia del Ecuador sin hablar de la universidad. Primero porque muchos de sus presidentes, de sus gobernantes, y no solo eso, de sus figuras intelectuales más relevantes, han sido estudiantes de la Universidad Central. Bueno, solamente para que tengas idea, ya que estamos hablando de literatura, Juan Montalvo y Jorge Casa fueron estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Pero la Central también ha sido la promotora de diferentes cambios a nivel sociojurídico, de los más trascendentes, desde la eliminación del concertaje hasta la reivindicación de derechos laborales, pasando también por
reformas en materia penal, en materia civil. Siempre la Universidad Central ha sido, de alguna manera, el eje y el foco que ilumina el debate jurídico en el país. Por supuesto, nuestra relación con las universidades españolas desde muy vieja data. De hecho, la Universidad Central del Ecuador, que se llama así a partir del gobierno de Eloy Alfaro, antes, digamos, en sus orígenes remotos, fue producto de la fusión de dos universidades españolas fundadas en América. San Gregorio Magno, que era una universidad pontificia jesuita, y por otro lado, la Universidad de Santo Tomás. Con la expulsión de los jesuitas se produce la fusión, que más que fusión fue una absorción de esta universidad pontificia, y se llamó Universidad de Santo Tomás durante toda la colonia y buena parte de la época republicana. Recordemos que fue en el Congreso de Angostura cuando Bolívar establece que cada capital de los estados recién conformados contará con una universidad central. Hasta hoy, de lo que yo recuerdo, pues solamente Venezuela y Ecuador mantienen esta denominación original de Universidad Central de Caracas y Universidad Central de Quito, ¿no? La Universidad Central del Ecuador, que era la Universidad de Quito. En el caso de Bogotá es la Universidad Nacional, y en el caso de Perú, Lima, ellos mantuvieron el nombre, que lo conservan hasta hoy, de la Universidad Mayor de San Marcos, que es la Universidad Nacional. Por supuesto, ya no es confesional, es laica, pero mantiene su nombre religioso original. En el caso de Ecuador, la Santo Tomás evolucionó en lo que hoy es la Universidad Central del Ecuador. Y claro, hay mucho que decir y todavía hay mucho que pensar en derecho. Hay mucho que debatir, no solamente en derecho penal, porque, bueno, obviamente quienes nos conocen saben que tanto el profesor Polaino Orts como quien habla somos profesores de derecho penal y esa ha sido nuestra área de estudio e investigación. Pero, en primer lugar, lo penal ya es suficientemente amplio como para que nos permita tratar una cantidad de tópicos desde diferentes visiones. Porque no solamente es lo penal, es lo procesal penal, es lo criminológico, es lo sociológico, son las relaciones entre el poder punitivo y el poder político, los temas de género. Uno de los asuntos que se debate y se debate muy fuertemente es si cabe o no una perspectiva de género en el proceso penal y en el derecho penal, con muy buenos argumentos a favor y en contra, y que es uno de los temas que se tiene que hablar, pero también el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho laboral. Yo creo que estamos en una época de cambio total. Me parece que lo que se nos viene es muy fuerte y resulta de muy difícil previsión. Es decir, cuando yo entré a la carrera, un pariente mío, ya muy viejito, abogado, se sentó un día conmigo, nos tomamos un café y me dijo cuáles iban a ser los retos que iba a encontrar en el ejercicio profesional. Y yo diría que un 95% acertó. Es decir, él tenía clara la película de cuáles eran los retos que tiene que enfrentar un abogado una vez terminada la carrera y una vez que salga a hacer su ejercicio profesional. Hoy por hoy, yo no me atrevería a hacer eso con un estudiante de la carrera, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Mira lo que ha pasado el año que terminó, 2020, nos enfrentó a una digitalización total de la justicia, algo que hace 10 años nos habría resultado casi de ciencia ficción. Un máster a marchas forzadas, ¿no? De derecho informático, ¿no? Hemos tenido que hacer, ¿no? Bueno, ahora sí, por supuesto, y hemos tenido que incorporar ciertas palabras a nuestro léxico jurídico normal, como el legal tech. Ahora ya todos más o menos tenemos una idea de qué es el blockchain, ya más o menos tenemos una idea de el e-learning y cómo se tiene que... Porque además, ojo, no solamente que cambia el derecho, cambia la enseñanza del derecho. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, desgraciadamente... Tanto tú como vicedecano como yo como vicedecano, creo que estamos generando en nuestros respectivos ámbitos el debate de hacia dónde tiene que ir la enseñanza del derecho, porque ya
Si hay algo que nos queda claro es que las cosas no van a volver jamás a ser lo que fueron en enero de 2020, hace un año. Sí, sí, sí. Bueno, el derecho es producto de la cultura, no producto de la naturaleza, ¿no? Y en tanto producto de la cultura, pues también tiene que adaptarse pues, a todas las expectativas, todas las necesidades que surgen en cada momento histórico, y es normal que así sea. Es verdad que en este año pasado, ¿no? Que ya hemos superado 2020 y que esperemos que este año nuevo pues, nos haga olvidar el anterior, ¿no? Tan nefasto en tantos aspectos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, que esto no es más que una cuestión cíclica, ¿no? Hemos releído, hemos tenido ocasión de releer, bueno, pues con motivo de este año nefasto, pues muchas cuestiones históricas, de epidemias, de pandemias que se han sufrido, pues se ha sufrido a lo largo de la historia. Y eso no pone sino de manifiesto que la forma de afrontar los problemas es dependiente precisamente de la situación sociológico-cultural existente en cada momento determinado. Es decir, como he dicho, que el derecho es un producto de la cultura, no un producto de la naturaleza. No existen, por tanto, soluciones a priori, sino soluciones que se tienen que ofrecer en función del grado de evolución cultural, en función del grado de expectativas, de necesidades que surgen en cada momento determinado. Desde este punto de De vista, por acuerdo, tanto. pero no sé si a ti te pasa, Miguel, que de alguna manera se percibe a nuestra rama de conocimiento, al derecho, como muy reticente a ciertos tipos de cambios, especialmente los cambios tecnológicos. Los Sí, abogados somos culturalmente un poco reticentes al cambio, somos bastante apegados a lo tradicional, a lo clásico. sí, 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 Y nos sí. asusta En un la poco este enseñanza, tema de las tecnologías. en la teoría y en la práctica. Es verdad que siempre vamos un poco más a la zaga, la teoría y la práctica. Pero bueno, es cierto que gran parte de la docencia que hemos desempeñado los grados, en los dobles grados, en los másteres, en, eh, bueno, pues en los cursos de doctorado y en tantas conferencias, ¿no? Pues a lo largo de este año que hemos pasado, el año 2020, pues han sido todos virtuales, claro, ¿no? Yo ha sido el primer año y yo soy un mero ejemplo. Sí, pero Como, esto nos habría resultado impensable sí, hace un par de años. bueno, tienen alguna cosa buena tienes, por ejemplo. Yo creo que este programa, esta idea tuya, esta propuesta, pues para la colaboración entre nuestras facultades, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador y la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, este programa, digamos, conjunto, ¿no? Abierto un poco al mundo, donde queremos que pasen por aquí, bueno, pues no solo penalistas, sino también pues figuras de otras disciplinas del derecho y también de la cultura, ¿no? De periodistas, escritores, ¿no? Y eso te Con iba lo a que decir, no solamente abogados, no solamente juristas, sino no también solo abogados, ¿no? profesionales que Claro, porque desde sus otras especializaciones hayan interactuado con lo jurídico. pero es la misma idea. El motivo de eso es que el derecho penal no es un compartimento estanco, aislado de todo lo demás, ¿no? Sino que todo existe, digamos, una gramática internacional del humanismo, de la cultura, que ahora pues se pone de manifiesto de manera muy clara pues a través de estos medios, ¿no? Tú y yo nos encontramos a varios miles de kilómetros de distancia y podemos hablar pues simultáneamente y vincularnos pues con cualquier persona que se encuentre en otro lugar del mundo y hacer estos programas, bueno, pues que de otro modo pues serían complicados, ¿no? No solo desde el punto de vista, digamos, de la organización, de los billetes, del transporte, del tiempo que se necesita para viajar, que se hace encantado. Yo pues tantas veces he ido al Ecuador y a tantos países pues hispanoamericanos que ahora los añoro, ¿no? Lo añoro, ¿no? Ese contacto, y menos mal que este equivalente funcional, digamos, bueno, pues ha suplido estos contactos que no hemos podido tener presencialmente, ¿no? Es decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como se dice, y por tanto, bueno, pues esto ha sido las ventajas del nefasto 2020, ¿no? Este acercamiento, estas fronteras, barreras derribadas, y este acercamiento, esta compañía también, este calor también personal, científico que se puede sufrir, que se puede sentir, mejor dicho, bueno, pues con esta cercanía, ¿no? Bueno, es verdad que somos bastante reticentes a modificar nuestros hábitos, ¿no? Pensamos que la docencia, bueno, pues solamente puede ser presencial en la medida en que exige ese tracto sucesivo
narrativo, esa escenificación, ¿no? Delante de las personas, ¿no? A las que de los discentes, ¿no? De las personas a las que se enseña. Pero bueno, todo es habituarse, ¿no? Al principio nos parecía todo un poco más complicado, esto de hablar y dar clases, bueno, pues mirando una pantalla, pero lo cierto es que, bueno, que a todo se hace uno y finalmente pues se pueden sacar las ventajas de todas las actividades también en este mundo cibernético, ¿no? Así es. Sí, así que bueno, yo creo que va a ser una experiencia por demás interesante poder aprovechar estas nuevas tecnologías para generar un nuevo debate jurídico plural, amplio, abierto, pero sobre todo de mucho nivel. Y contigo estoy seguro que lo vamos a poder lograr. No quiero terminar este programa sin desearles, por supuesto, un feliz año 2021, luego de un 2020 sumamente difícil para todos. Creo que no hay sector que no resultó afectado y el jurídico, sin lugar a dudas, fue uno de los más golpeados. Mi saludo a nuestros colegas abogados, a los juristas, quienes desde la academia, desde los tribunales, desde la docencia, desde la investigación, desde la consultoría, desde los diferentes campos en los que se puede ejercer el derecho, han mantenido la estructura jurídica de nuestras sociedades y han permitido que sobreviva el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, mi querido Miguel. Y bueno, la próxima semana pues ya estaremos con nuestros primeros invitados a este programa. Muchas gracias, querido Ramiro, muchas gracias. Con mucha ilusión, yo también me uno a las palabras del profesor García Falconi. Creo que en el año 2020 todos hemos sido perdedores de algo, ¿eh? Todos hemos sido perdedores de algo, algunos de mucho, de todo, de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la esperanza, ¿no? Como decía Cela en una dedicatoria de un libro suyo. Pero lo cierto es que esperemos que en este nuevo año, bueno, pues podamos ir recuperando en la medida en que sea posible pues esa vida cotidiana. Y en todo caso, a través de este programa al que yo he sido pues tan cordialmente invitado y la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla tan cordialmente invitada, pues esperemos que sea pues un cauce de comunicación pues interesante, de debate, de conversación, ¿no? Que reavive la cuestión histórica de nuestros mayores, los grandes escritores que han pasado, los grandes juristas que han pasado, pero también, bueno, pues que sea una ventana abierta sin duda pues a la discusión en el mundo actual. Feliz 2021 y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana.